seguimos con más información, solo aquí en Exitosa Te Escucha, por Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Y estamos conectados con nuestro invitado porque se ha presentado ya una denuncia constitucional contra Manuel Merino de Lama, Antero Flores Arauz y Gastón Rodríguez por la muerte de Inti y Brian. Recordemos que esto ocurrió el pasado 14 de noviembre y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Señor Álvarez, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Doctor Álvarez, buenas noches, bienvenido. Quiero un poco compartir la tesis fiscal de lo que refiere este hecho de la denuncia contra Manuel Merino, Antero Flores y Gastón Rodríguez, que en ese entonces era también ministro del Interior. Dice la tesis fiscal que Merino de Lama, Flores Arauz y Gutiérrez Limo habrían actuado con dolo eventual, toda vez que desde que asumieron su mandato como altos funcionarios del Estado conocían de las manifestaciones sociales que se venían desarrollando desde el 9 de noviembre de 2020. Punto y aparte, hace tiempo conversé con Antero Flores Arauz y él me manifestaba que ni siquiera habían dado ninguna disposición para que puedan reprimir duramente a los manifestantes de esas protestas y que la acusación que le estaban haciendo en contra, me decía Antero Flores, que era básicamente Exitosa. No tenía ni pies ni cabeza. ¿Cómo responder ello, por ejemplo, ante esta acusación de la fiscal? Doctor, una vez más, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, he podido justamente antes de la entrevista revisar el documento porque también ya está circulando por las redes. Ustedes saben que en este país mucha documentación se genera de manera muy rápida. Y bueno, diría que inicialmente del examen que he podido realizar de la denuncia constitucional, uno de los defectos que tiene la Fiscalía es que en el caso, por ejemplo, de Antero Flores, que estamos comenzando con él, es que, claro, lo posiciona, y eso es un hecho público, como presidente del Consejo de Ministros. Es un hecho público que Antero Flores Arauz fue presidente del Consejo de Ministros en los primeros días del gobierno de Merino, ¿no? Pero el problema que vendría con Antero Flores sería en que no hay ninguna documentación que venga de su despacho en donde él haya promovido un uso más desproporcionado, un uso indebido de la fuerza policial, ¿no? Es más, recuerden que Antero Flores me parece que renuncia el 15 de noviembre del 2020 y él asume el 11 de noviembre del 2020. Y uno cuando lee la denuncia constitucional, lo primero que advierte es que estábamos en esa época, en una época difícil para el país con la vacancia del presidente Vizcarra, y pareciera pues que no había ni el tiempo ni el espacio como para poder tomar decisiones. El mismo relato de la Fiscalía en ese aspecto me parece que todavía es impreciso, ¿no? Es claro en ubicar lo que todos sabemos, en que lamentablemente Inti y Brian murieron. En eso no hay la menor duda de ese aspecto y la Fiscalía lo resalta. Pero hay un punto que me llama la atención y que creo que debe marcar la pauta respecto al análisis de este caso, y es que todos sabemos que este caso grafica de algún modo ese uso excesivo de la fuerza policial que lo hemos vivido en otros casos anteriormente. Pero la pregunta que nos hacemos a raíz de la denuncia contra Manuel Merino y contra Antero Flores Arauz y contra el exministro del Interior es ¿qué es lo que hace particular o qué es lo que tiene la Fiscalía hoy en día para no solamente hablar del uso excesivo de la fuerza, sino que centrar su atención en que ellos, con dos posibilidades, o conocieron del uso excesivo de la fuerza y no hicieron nada, o ellos promovieron un uso mayor de la fuerza? Y en la propia denuncia constitucional de la Fiscalía no queda muy claro cuál es el camino que están llevando. Ojo, como tesis, claramente ambos son graves. Si el presidente de la República tiene conocimiento de que se vienen realizando un uso excesivo de la fuerza y pese a ese conocimiento no toma ninguna medida, obviamente es tan grave que cuando el presidente de la República da una orden, ¿no?, para que el uso de la fuerza sea excesiva y que pueda evidentemente lesionar o matar a las personas, como es lo que ha sucedido, ¿no? Así es. Incluso, por favor, yo quisiera pues leerle esta tesis, ¿no?, por los delitos de homicidio, lesiones graves y leves, y aquí hay un término que quisiera que nos explique: dolo eventual. Y es que ellos no lo han hecho con sus manos, pero ellos como pues representantes han tenido que velar por la vida y tranquilidad y paz pública. Por favor. Claro, el dolo eventual es una teoría que se ha utilizado ya antes en el país. Recordarán ustedes el caso de Utopía,
en donde inicialmente los dueños de Utopía estaban siendo investigados y procesados por un homicidio negligente, y luego en su momento se cambió esa tesis a doble eventual. ¿Qué es lo que significa doble eventual para todas las personas que nos escuchan? El doble eventual significa un conocimiento de una cierta peligrosidad de una conducta que puede ocasionar un resultado dañino, ¿no? Por ejemplo, yo conozco que si me paro en el balcón de mi casa y tiro, por ejemplo, mi computadora a las 6 de la mañana, yo vivo cerca a un malecón donde la gente corre bastante, es altamente probable que la computadora le caiga a una persona y que lo lesione. Eso es dolo eventual. Dolo directo, que es el dolo, la forma más grave de comisión a título de dolo o subjetiva de un delito, es cuando yo veo a una persona transitar, que a lo mejor no me cae bien, y decido tirarle la computadora. En buena cuenta, en este caso, lo que la Fiscalía propone al Congreso de la República y en su momento más adelante al Poder Judicial es que tanto Manuel Merino como su primer ministro, como el ministro del Interior, tenían conocimiento de la grave situación de convulsión pública y del uso excesivo de la fuerza. Y pese a eso, insisto, yo todavía no me queda muy claro si adoptan la tesis de que conociendo no hicieron nada o conociendo la situación hicieron que la ejecución de las órdenes policiales fuese esclarecida, ¿no? Pero en cualquiera de los escenarios, la tesis que plantea la Fiscalía es ellos, conociendo esta situación, habrían generado una situación de peligro que terminó con la muerte de Inti y de Brian. Sin embargo, eso es lo que ha planteado la Fiscalía como tesis. Sin embargo, doctor Álvarez, ¿en qué se diferencia este caso de las protestas contra Manuel Merino con las protestas del paro agrario de noviembre-diciembre del año pasado, donde también se registraron 2 muertes, pero donde la Fiscalía no tuvo ningún pronunciamiento, y eso que ya estaba al frente del gobierno de transición, donde también había represión policial de por medio? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tomar este hecho que involucra a Manuel Merino, a Antero Flores Arauz, como al exministro del Interior de noviembre, y no involucrar al expresidente Francisco Sagasti, con quien era en ese entonces también la presidenta del Consejo de Ministros? Con Eliche, ¿no? Que estaba... Con la Violeta Bermúdez. Violeta Bermúdez, con José Eliche en el Ministerio del Interior. ¿En qué se diferencia estos casos? Si en ambos habían violentas protestas y además 2 muertes de vidas inocentes. Claro, es que creo que ese es uno de los retos que la propia Fiscalía en su momento, por un lado, lo debía de haber superado, creo en parte, en esta decisión de denunciar a Manuel Merino y a los otros altos funcionarios, pero me parece que no, por lo menos yo, me queda con la sensación que los periodistas y mucha gente en la opinión pública, más allá de la simpatía, enemistad del señor Merino, nos preguntamos, ¿no? Porque por lo menos para mí, desde el punto de vista jurídico, me interesaría saber, cuando leo la resolución, ¿qué hace esto diferente a Conga? ¿Qué hace diferente a las manifestaciones que también sufrió el gobierno de PPK y a tantos presidentes de la República? Es que tiene que haber algo que lo haga sustancialmente diferente. Por ejemplo, en el caso de Fujimori, ¿por qué Alberto Fujimori es correctamente condenado por crímenes de lesa humanidad? Porque la Fiscalía llegó a aprobar una tesis en donde el presidente no solamente conocía de la existencia de un grupo paralelo, sino que le había fomentado la existencia de este grupo y de alguna manera podía haber conocido con varios testimonios el alcance lesivo de eso. Pero eso, que en la memoria de muchos está presente, cuando uno lee la resolución de la Fiscalía, lo que te deja claro es que como noticia, que es lo mismo que en su momento los medios de comunicación alzaban cuando murieron estos 2 jóvenes, es interesante la lectura, pero como noticia. Pero cuando uno hace el análisis jurídico y cuando uno llega a 2 conclusiones, como la primera, oye, ellos eran altos funcionarios del Estado y debían proteger los bienes jurídicos, la vida y la salud de las personas, por supuesto. Todo presidente de la República tiene ese deber. Pero luego, el segundo punto es, ¿y ellos cómo podían con ese cargo haber fomentado una situación en donde efectivamente haya generado la muerte de esas personas? Porque uno de los puntos, creo yo, que son más cuestionados dentro de la resolución es que la Fiscalía va mucho a la parte lamentable, evidentemente, de la muerte de Inti Brian, pero no deja el análisis que probablemente la defensa lo podría utilizar de qué es lo que genera ese uso excesivo de la fuerza ese día. Porque claro, yo puedo describir cómo una persona muere, pero ¿qué pasó antes?
¿qué motivó que la policía actuase de esa forma? ¿Por qué, por ejemplo, la policía disparó los perdigones? ¿Qué pudo haber motivado? Lo digo, ojo, no en el plan de ir a defender a lo que sucedió ese día, porque yo estoy de acuerdo en que hubo un exceso en el uso de la fuerza, sino más bien en intentar construir qué motivó ese uso a la represión Por policial. ejemplo, otra idea que es el que les dejo. Se habla mucho del uso desproporcionado, se habla mucho y da la idea a la Fiscalía de que hubo un abastecimiento en exceso de perdigones, de gases lacrimógenos. Perfecto, como noticia seguramente es importante, pero yo, si fuese fiscal, me preguntaría, ¿qué hace, como decías tú al inicio, qué hace esto diferente? O sea, ¿acaso no hubiese sido mejor establecer otros operativos y hacer un comparativo, ¿no? Oye, en el operativo, por ejemplo, como mencionabas tú, en lo que sucedió en Trujillo, se utilizaron una cantidad de, no sé, 5.000 perdigones por día, y acá se utilizaron 10.000. Pero la Fiscalía solamente termina su frase diciendo hubo un uso desproporcionado. Pero si yo quiero utilizar una frase como esa o una afirmación como esa, tengo que tener un parámetro. Claro, pero doctor Álvarez, si tienes, por ejemplo, dos hechos casi seguidos lo que se registraron, con el tema de Inti Bryan, con el tema de lo que pasó en Trujillo, con la muerte que se ha registrado en esta protesta del paro agrario, en el gobierno de transición de Francisco Sagasti, y una fiscalía que no actuó en esa ocasión. Simplemente miró para un lado, silbó al aire y se hizo el loco el Ministerio Público. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ¿actuó políticamente en esta denuncia contra Manuel Merino? Bueno, eso es lo que quizás para un sector de la opinión pública sigue vigente esa pregunta, ¿no? Porque realmente, y eso es una pena, por lo menos para las personas que creemos que el derecho debe estar un poco fuera de la política. Lamentablemente, en tantos acontecimientos políticos siempre está presente el derecho, y ni qué decir el derecho penal. A veces nos hacemos esas preguntas, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, cuando hay una manifestación contra un periodista tal, no sucede el mismo nivel comunicativo de la Fiscalía y la misma rapidez, y por qué en otros casos sí? ¿Por qué en un caso se habla de acoso y por qué en otro caso no? Entonces creo que lamentablemente es lo que deslegitima la labor del Ministerio Público. Independientemente si hablamos de derecha, de izquierda o de centro, el Ministerio Público, como a veces lo mencionan los fiscales, debe ser objetivo y debe actuar con la misma firmeza en todos los casos. Y efectivamente, yo coincido con ustedes. Uno ve el caso del presidente Sagasti y se queda preguntando qué hace esto diferente del caso de Manuel Merino. Así es, por favor. Y eso creo que es una respuesta que el Ministerio Público debería de responder. Así es. Existe grados de culpabilidades, digo, ¿no? Porque el señor Manuel Merino Yelama perfectamente conocía lo que estaba pasando. Sin embargo, recién cuando fallecen dos personas, él al día siguiente da la cara mediante un mensaje a la nación. Está también el señor Antero Flores Arauz, cuyos manifestantes quisieron ingresar y se hizo un cerco policial para que no lleguen hasta su domicilio. Y ellos lo conocían muy bien. Y el señor Gastón Rodríguez, según dicen las personas que han estado ahí en la marcha, se dio órdenes para que la policía actuase de esta forma. Existe penas distintas, incluso si es que esto ya pasa a un ámbito como este, ¿no? De hablar de condenas, de prisión. Sí, sin duda. El Código Penal establece diferentes grados de participación. Ahora, como esto es la hipótesis, en realidad, claro, uno me podrá decir, sí, pero es la hipótesis de la Fiscalía. Claro, pero es una hipótesis que les ha demandado bastante tiempo de investigación, ¿no? Y creo que eso debería de hacer el trabajo de la Fiscalía un poco más prolijo. Pero bueno, en fin, el punto es que esto en su momento también es importante. ¿Por qué? Porque en nuestro ordenamiento legal lo que propone la Fiscalía en cuanto a hechos y en cuanto a calificación jurídica, el Congreso lo tiene que aprobar. ¿A qué me refiero a eso? Hoy día la Fiscalía ha propuesto una tesis de dolo eventual en un homicidio, ¿correcto? El Congreso va a aprobar o puede aprobar eso, pero si el Congreso hace una calificación diferente, ¿correcto?, el caso puede ir mal planteado al Poder Judicial. Por eso es que es importante, evidentemente, que también el Congreso tome una posición respecto de este caso, si es un caso que amerita que vaya luego al órgano jurisdiccional para que se determine. Lamentablemente, hoy en día, a pesar de las múltiples reformas, una reforma que no es lamentablemente
tan mediática o tan populista como últimamente nuestros presidentes tienen a bien presentar, es justamente el tema de la acusación constitucional, porque seguimos hoy en día sometidos a que sea ¿cómo se llama?, el Congreso de la República el que determine la calificación jurídica de los hechos cuando ese es un trabajo de la Fiscalía. ¿Recuerdan ustedes el caso de Bellos Blancos y la crítica exacerbada, fuerte también respecto a ciertos congresistas que incluso se les tachaban de que querían encubrir a Inostroza y parte de su gente? Ese es un problema o es un rezago de que el Congreso siga teniendo la calificación jurídica del hecho, cuando eso debería ser de potestad del Ministerio Público. En un ordenamiento jurídico más óptimo, ¿qué debería suceder? El fiscal debería presentar sus hechos y el Congreso simplemente determinar si es que esta es una causa probable para que el órgano jurisdiccional determine el inicio de un proceso penal o no. En este país, a pesar de la vigencia de la Constitución del 91, seguimos con ese régimen en donde el Congreso, aparte de aprobar los hechos, aprueba el derecho. Bien. Y por eso luego hay muchos casos que lamentablemente no terminan a buen término porque el Congreso tiene también la calificación jurídica de los hechos. Bien, doctor Álvarez, muchas muchísimas gracias gracias por la comunicación compartida para Exitosa Te Escucha. Muchísimas gracias también a ustedes. Bien. Buenas noches. Ha sido Francisco Álvarez, abogado penalista, y en estos momentos habilitamos líneas telefónicas